Gabon guztiei, hemen gaude berriz beste, larun bat batean, Eusko ikaskuntzarekin, nun eta Radio Vitoria. Muy buenas noches, estamos un sábado más con todos ustedes para hablarles de un tema interesante en esta tertulia de Eusko Ikaskuntza en Radio Vitoria. Hoy con la literatura vasca en los últimos años. Con buen humor, como lo van a poder comprobar también en los próximos minutos. No porque sea sábado, sino porque los contertulios que tenemos hoy en estos estudios centrales de la Radio Vitoria aquí imponen un poco la norma del humor también, que es necesario en nuestra vida. ¿Y quiénes son? A mi derecha, Joseba Gabilondo. Nació en Urretxu, Guipúzcoa, en el año 1973. Tras finalizar sus estudios de filología vasca en la UPV, vivió una temporada en Inglaterra. En 1987 se marchó a los Estados Unidos a realizar su doctorado en literatura comparada en la Universidad de California. Durante este tiempo ha publicado numerosos artículos sobre el cine y la literatura vasca en diversas publicaciones de los Estados Unidos. En 1992, recordarán el año de las Olimpiadas, por otra parte, pues fue ganador del premio Ignacio Aldecoa, que también conocemos por estos lares, por Álava. Actualmente está a la espera de la publicación de un libro en inglés sobre el cine de Hollywood y está preparando otro libro sobre la cultura vasca que también será publicado en inglés. Por otra parte, tras su paso como docente en la Universidad de Duke, ya pueden perdonar por la pronunciación del mal inglés que quienes habla, en la actualidad imparte sus clases en el Bryn Mawr College en Filadelfia. Joseba Gabilondo. Bueno, menudo recorrido a lo largo de estos, pues a ver si me sale la cuenta, desde el 63 hasta el 99, 36 años. Sí. No todavía cumplidos, pero casi. Recorrido entre Euskal Herria, entre estas latitudes y el mundo anglosajón, efectivamente. Dos mundos diferentes, a la vez complementarios. No tan diferentes, digamos, la ética del trabajo vasco es muy similar a la ética anglosajona. Eso por una parte. A partir de ahí las cosas son muy diferentes. Pero simplemente para contarte una anécdota, te diré que en 3 generaciones los vascos se los traía a los Estados Unidos como pastores, porque tenían una reputación muy específica y era que eran digamos, el grupo étnico en Europa que mejor aguantaba la soledad por largos periodos de tiempo sin perder la cabeza ni perder las ovejas. Entonces, a ese nivel yo todavía me considero una continuación de esa tradición, ¿verdad? Joseba Gabilondo, que actualmente también estás allí en los Estados Unidos y que estás pasando unos días por Euskadi, te habrás dado cuenta que seguimos empleando a veces Euskadi, otras veces Euskal Herria, otras veces País Vasco, como más ha sucedido a mí ahora mismo, pero aparte de eso, que han nacido televisiones como Champiñones, porque estás dando diferentes entrevistas en muy diversos lugares. Además, tú estás hablando de País Vasco y yo he tenido que hablar más concretamente de Comunidad Autónoma Vasca, en el sentido de que estaba en Bayona, y eso ya ni es Comunidad Autónoma Vasca, ni es País Vasco, ni es Euskadi en el sentido tradicional que entendemos esas palabras, pero es parte de la cultura vasca, es parte de una realidad vasca. Ayer empecé es una serie de conferencias organizadas por Ikaskuntza. Entonces el lunes empecé en Bilbao, el martes continúe en Bayona, ayer estaba en Pamplona, hoy estoy en Gasteiz, Vitoria, y mañana termino en Donosti, San Sebastián. Entonces, las mismas conferencias me están haciendo repensar el mapa y digamos la forma en la cual uno puede empezar a hablar de cultura vasca, ¿verdad? ¿Y lo de las televisiones? ¿Que te decía como Champiñones? Sí, este es un fenómeno muy curioso que de todos modos es muy contemporáneo. Aquí además de ser críticos literarios somos gente muy global y muy jet setter. Entonces a todo el mundo le sale el inalámbrico, el cell phone, ¿cómo le decís aquí? De aquí, teléfono móvil sin más. Teléfono móvil. Allí le llamamos el cell phone. Yo juro que no es el mío. No. Hay otras cosas porque no tengo. Es del otro invitado, que se llama John Cortázar, y tal vez en este momento es un momento propicio para que puedas hacer una presentación. John Cortázar, el del ¿cómo se llama? El teléfono. Ok, cell phone. Es curiosísimo cómo a un euskaldun se le pueden olvidar ciertas palabras de su idioma. No, hace 3 años y medio que no vuelo. Y eso se nota, ¿verdad? Sí. De todos modos, si quieres
la referencia a la televisión. El futuro de la televisión es que están como champiñones. El sistema de cable de allí, cosa que no existe aquí, pero tiene como media uno recibe alrededor de 150 canales. Y uno, si le da por la codicia de cable y de televisiones, uno puede llegar a ver 500 estaciones o 500 programas diferentes de televisión. Por lo cual, lo del País Vasco y lo de España en general, bueno, modestamente es un buen crecimiento de champiñones, pero tampoco es nada impresionante, digamos, ¿no? John Cortázar, no me había pasado nunca algo en directo, hablar por teléfono móvil mientras seguíamos hablando en el estudio. ¿Y quién es John Cortázar? Pues es nuestro segundo invitado hoy en esta tertulia de Disco y Casquincha. Ya les decía algo del humor y ha seguido hablando John por teléfono móvil mientras hablaba Joseba Gabilondo. Sí, es como una anécdota que hay que en Hong Kong, por ejemplo, en los restaurantes, uno tiene que dejar el teléfono móvil en la puerta. Uno no puede entrar al restaurante con el teléfono porque se convierte en un infierno de llamadas. Y por tanto, uno como deja el abrigo, digamos, además del abrigo, deja el teléfono móvil también en la puerta, ¿no? Vamos a tener que hacer lo mismo en estas tertulias. Como decíamos, John Cortázar, nacido en Mundaka, doctor en Filología Vasca, catedrático de Literatura Vasca en la Universidad del País Vasco, aquí, en Vitoria-Gasteiz, en el campus de Álava. Y muy móvil. Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bueno, lo del teléfono móvil, ¿y lo has apagado? Sí, lo he apagado. ¿Lo habías apagado? Sí, ¿Y se ha encendido solo? Llamadas urgentes. Llegan las llamadas urgentes. No era nada grave. No. Bueno, pues perfecto. Decíamos y comentábamos algunos detalles de la vida de Joseba Gabilondo. Para las personas que nos escuchan, ¿quién es Joseba Gabilondo y por qué es importante hablar hoy de literatura vasca cuando él está aquí con nosotros en Vitoria? Y más concretamente, refiriéndome al título, la conferencia que voy a dar es la literatura vasca en tiempos de globalización. Entonces es la otra palabra, globalización. ¿Por qué es importante esta oportunidad? Hombre, porque siempre los diálogos son importantes. O sea, a veces no solo es una cosa de perspectiva, ¿no? Que uno se queda medio en su casita, haciendo su comidita, y bueno, saber lo que está pasando en otros ámbitos de crítica me parece que es básico. Ya relacionado un poco los dos temas que son claves en estas conferencias que está dando Joseba Gabilondo mediante la colaboración también de Eusko y Casquincha, hablaba de literatura y también de globalización. Entre los apuntes que tengo de dicha conferencia, Joseba, te preguntas o se preguntan ¿para qué escribir y leer en los tiempos de la globalización y la cultura audiovisual? Eso que hablábamos de las televisiones y los champiñones. Y el juego también, ¿no? Sí, porque para mí, por ejemplo, es importante. Sí. Yo creo que este tracto que dijo el señor de malos tiempos para la lírica, vamos por ahí, pero yo creo que hay que representarse lo de los tiempos y lo de la lírica, ¿no? Entonces, ¿por qué leer en los tiempos del fútbol? Incluso lo podrías plantear de esa manera, o cuando las tradiciones surgen como champiñones. Es una de las cosas que intento responder en esta conferencia. Entonces, a este nivel, lo que queda claro, y digamos ya con ánimo de provocar y de que comience el diálogo con un Cortázar. Oye, yo juego a fútbol, ayer jugué 23 goles. No, y yo no juego a fútbol, es más, lo bonito que me gusta es el golf, no es el fútbol, ¿no? Bueno, a lo que íbamos, yo creo que a nivel de provocador, pero también a nivel de digamos que es mi perspectiva siempre espacial, en el sentido de que vengo del extranjero, siempre tengo un atraso de 1 año, 2 años en cuanto a lo que está publicado aquí, pero al mismo tiempo tengo la gran ventaja de tener una perspectiva mucho más globalizante y mucho más una perspectiva de la distancia que desde aquí, desde el diario vivir, desde el País Vasco no se tiene. Entonces, yo creo que lo que plantearía es que la literatura vasca, probablemente la literatura vasca moderna de los últimos 100 años, y simplemente para dar dos referencias fáciles de localizar, sería Orixe y, por ejemplo, su gran intento de escribir una cosa que se llama Skaldunag, que era la gran representación del País Vasco, hasta tiempos muy recientes como podría ser el de Bernardo de Sagac y Obaba Coax, donde de nuevo Bernardo de Sagac ha intentado representar el País Vasco en esta alegoría que se llama Obaba Coax, en este pueblo que se llama Obaba. Yo creo que el intento más importante de los últimos 100 años, digamos, de la literatura vasca ha sido el de representar el País Vasco. Curiosamente esto se ha conseguido, ha tenido un éxito global, en el sentido que ha sido reconocido, la obra se ha traducido con 20 y tantos lenguajes, ha tenido incluso una página en el New York Times, en el Book Review, que es, digamos, la hoja, es la Biblia, digamos, de la crítica literaria a nivel global. Entonces esto se ha conseguido y curiosamente en este momento este
intento de representar el País Vasco, que ha sido tan crucial en la literatura vasca en los últimos 100 años, más o menos. Esto, curiosamente, y en parte a raíz del impacto de la globalización, ya no tiene sentido. Y hace poco, haciendo declaraciones que cada día se le hace más difícil escribir y que encuentra menos energía, o por lo menos es más difícil escribir en estos nuevos tiempos de globalización, aunque la palabra que él usa es de la comercialización. Esto, curiosamente, lo de representar el País Vasco, creo que lo hace mucho mejor hoy en día la televisión, y uno de los casos que yo quiero analizar es Goenkale, pero otro que lo hace muy bien también, desde otro paradigma muy diferente, pero que es complementario. Yo creo, en Goenkale uno se ve a sí mismo, digamos, uno ve el País Vasco. En el fútbol lo que uno hace ver, lo que hace es ver el País Vasco de una forma, digamos, idealizada o representativa. O sea, uno no es el portero, uno no es el defensa, pero uno sí ve lo mejor del País Vasco, o lo mejor de Guipúzcoa, lo mejor de Bilbao en esa representación, y a partir de ahí uno se imagina el país y las capacidades del país de una manera muy efectiva, ¿no? Entonces, la literatura en estos momentos se tiene que repensar sus objetivos, y de todos modos tiene un objetivo muy importante en los tiempos del fútbol y en los tiempos de la televisión. Ya no es representar el País Vasco, como ha sido la función de los últimos 100 años, pero representar otra área que es muy importante dentro de la experiencia humana, que ni el fútbol ni la televisión pueden satisfacer ni pueden abarcar, y esa es la esfera del yo. Es la esfera personal, es la esfera íntima. El fútbol y la televisión te pueden hablar del sexo, te pueden hablar del amor, te pueden hablar de las memorias de uno a un nivel muy explotativo, muy general y muy reducido, pero verdaderamente todavía, curiosamente, los tiempos del fútbol y la televisión, el único medio que puede hablar de una manera profunda, de una manera interesante, de una manera que realmente te provoque y te haga pensar sobre ese aspecto que es el yo vasco, es curiosamente la literatura. Entonces, en los tiempos del fútbol hace falta escribir literatura, pero otro tipo de literatura, que nos dé historias de amor que nos inspiren a que cuente lo que pasa con el sexo, por ejemplo, en el País Vasco, que funcionamos a nivel de estereotipos, y todavía la gente con mucha sexología que haya, no sabe qué está pasando. A nivel de memorias, en el País Vasco nadie se ha atrevido a contar lo que le ha pasado en la vida privada de uno a un nivel íntimo, incluyendo lo íntimo. Entonces, estos territorios que hasta ahora no eran posibles simplemente por esta necesidad y esta otra tarea importante que teníamos, que era la de representarnos en el mundo y ser reconocidos por el mundo. Ahora por fin nos podemos dar el lujo de empezar a explorar esos terrenos. Y eso todo está explorado, inexplorado, y esto no te da el fútbol y no te da la televisión. Y curiosamente, para volver a lo de la globalización, digamos, la última provocación que me gustaría plantear, que curiosamente, si no vas a la literatura, lo que tienes es una nueva violencia que no tiene que ver con la representación del País Vasco, que sería el terrorismo de ETA, sino que es todos estos tipos nuevos de violencia que surgen de una irracionalidad individual, como pues el ataque de inmigrantes, el ataque a gente callejera, creo que el año pasado hubo un ataque gay contra una persona gay en Bilbao. Entonces, curiosamente, aunque esto parece un poco raro de ponerlo de esta manera, es la literatura, junto con otros medios y otras instituciones, tiene la responsabilidad de darnos pautas para explorar este nuevo territorio. Si no lo exploramos, la consecuencia va a ser de estos ataques irracionales de violencia que terminan afectando a todas las minorías del País Vasco, incluyendo a gente gay, gente que vive en la calle, inmigrantes, etcétera, etcétera. O sea que en los tiempos de fútbol la literatura sigue teniendo un papel muy importante. Vives en los Estados Unidos, en alguna ocasión se suele comentar que allí siempre se vive unos años adelantado respecto a lo que puede suceder por estas latitudes, por Europa. ¿Es así? ¿Nosotros seguimos un poco los pasos de los Estados Unidos? Yo creo que lo bueno yo no sé si tienes algo que decir sobre lo que he apuntado al principio. Luego se lo planteamos allá. Vale, no, yo creo que la globalización también lo que plantea es una simultaneidad. Yo creo que todo el concepto de estar atrasado, de estar por delante y estar por detrás, en este momento por fin ya ha perdido todo tipo de sentido. En el sentido que, curiosamente, este tipo de irrupciones violentas, no reguladas, que son completamente irracionales y parten del interior del individuo, esto se está dando de una manera mucho más masiva en los Estados Unidos que, por ejemplo, en España. Entonces, somos nosotros los que decimos, pero qué atraso que llevan, que no saben canalizar, no saben comprender, no saben explicar estos ataques violentos, ¿no? Por ejemplo, el famoso ataque contra el edificio federal creo que en Oklahoma, donde unos separatistas, fundamentalistas, palabras que no suenan mucho, se volaron un edificio. Este discurso no existía en los Estados Unidos, no tenían una manera de acercarse a este desastre y explicarlo, mientras que, por ejemplo, aquí, de una manera u otra, hemos tenido un discurso respecto al nacionalismo en todas sus variantes, de la más democrática hasta la más irracional,
incluido el nacionalismo español. No estoy refiriendo simplemente al nacionalismo vasco, yo creo que hay un nacionalismo español que yo creo que está en su mundo álgido en este momento, mucho más que lo ha estado en los últimos 20 años, que es tan irracional probablemente como el vasco, en sus manifestaciones más extremas. Y entonces nosotros tenemos un vocabulario para hablar de este tipo de cosas que los americanos no tienen. Entonces, ¿quién está más atrasado? No sé si Joseba plantea la literatura como terapia para alguno de los males de la sociedad actual, John. Hombre, como a Joshua no le gusta el fútbol, no sabe que entre tiempo y tiempo hay un descanso. Lo utiliza para leer el bocadillo o para comerse el libro. El fútbol también, de alguna manera, en alguna ocasión, se suele comentar que es una canalización. Sí, no, realmente yo creo que ha habido varias cosas. El fútbol, a mí que no me gusta ver partidos de fútbol, pero sí jugarlos. Me parece que hay un momento que cuando se acaba el partido te quedas solo. Y Joseba había dicho una cosa muy importante sobre los vascos. Había dicho una cosa muy importante sobre los vascos, que eran los que tenían mayor capacidad de soledad. ¿No? Los pastores vascos. Bueno, no sé, yo sí pienso que la globalización, la comercialización, curiosamente se hace esas referencias en el momento en que se va a publicar una biblioteca catalana sobre él. Dice, bueno, ahora que me publican una biblioteca catalana y ya que soy un autor canónico, tengo problemas con y paréntesis, es cuando se publica por primera vez una cosa que solamente publicó por entregas en el país, que se llama un traductor en París, que es probablemente la representación al mismo tiempo más sola y más alienada de Arrega como escritor vasco, ¿no? Sí. Bueno, no sé, había muchas ideas, ¿no? A mí sí me gustaría hacer una reflexión sobre el tiempo de retraso que tú apuntabas, ¿no? Lo que pasa es que me parece que no son, los lugares son distintos, pero el tiempo es el mismo, es decir, es 1999. Y el salto al instituto en Dakota, no sé si es paralelo o no es paralelo al apaleamiento de un mendigo en Getxo. Yo no sé, la verdad es que no sé si se ha acabado de verdad. O sea, yo sí pienso que veníamos de la cena y comentábamos que en estos momentos la literatura vasca es una literatura plural, o más plural que en los primeros 70. Comentábamos, yo sí creo que es una literatura plural. No creo que se haya terminado con la idea de representar al País Vasco. Yo sigo pensando que hay ideas de hacer de alguna manera, sobre todo yo creo que más en poesía que narrativa. O sea, esto es una de las divisiones que tenemos entre John y yo, y es que John hace poesía y yo hago narrativa. ¿Te parecen interesantes las propuestas que se hacen a nivel poético? En el narrativo yo creo que sí que ese paradigma está extinguido, entonces me gustaría saber cómo lo ves a nivel poético. Es que yo creo que a nivel poético y no creo que solo a nivel, a mí me parece que no solo a nivel narrativo, pero que hay una especie de... No, es más, lo que empatizo es que en lo narrativo ese proyecto ya está extinguido, digamos, ya no tiene mucho futuro. Bueno. Me gustaría saber qué pasa en lo poético. Es decir, bueno, que a una persona que mira la cosa desde arriba le parezca que esto está acabado, me parece normal. Lo que pasa es que se sigue haciendo. En serio. Sigo viendo latas de tomate rojo bien envasadas, vamos. Sigo viendo intentos de crear una épica nacional. ¿Te estás hablando de poesía? Y yo creo que también es narrativa, Es decir, o de crear una narrativa ideologizada. Lo que pasa es que luego, tú decías muy bien, es que habría que hablar de nosotros mismos, de la soledad, del amor y de la intimidad. No, yo creo que habría que ligar los conceptos, no sé por qué la gente no habla de sus diarios, ¿no? ¿Por qué no se escriben diarios aquí? Estamos todo el día en el campo del fútbol, es una vida comunitaria y comunal, sí. Pues es que no lo sé, pero yo creo que sí hay debate, y ese es un debate viejito. Aquí además es cíclico, ¿no? Entre si hay que hacer literatura que refleje la realidad real o literatura que nos refleje o que refleja cada uno. Habrá que hacer las dos. Es que él cree que una está extinguida. No, o sea, lo distinguido es casi que lenguaje paleontológico, ¿no? O sea, no estamos hablando de dinosaurios. Pero lo que yo sí veo claramente es que esto es historia de teoría, pero lo voy a hacer muy, muy cortito. En el siglo XVIII solamente tenían un medio de representación que era la literatura y los periódicos.
En este momento tenemos cantidad de cosas, empezando con la televisión, pasando por el cine, el fútbol, etcétera, etcétera. Entonces lo que yo creo que no es cuestión de extinción, de que algunos dinosaurios se nos hayan muerto, sino que es una cuestión de que nos estamos especializando cada vez más de una manera muy sutil y además de una manera muy competente. Y no creo que eso de la comercialización sea negativo necesariamente. Entonces, a ese nivel, en este momento, la literatura tiene un terreno mucho más limitado y mucho mejor definido que lo tenía el siglo XVIII. El siglo XVIII, literatura era todo. Hoy en día, no. Y a ese nivel yo creo que sí, que en este momento estos intentos de reenlatar ya lo que yo diría son tomates ya podridos o pasados de fecha, esto no funciona. La gente va a seguir comprando tal vez las latas de tomate por una temporada, pero luego cuando se dan cuenta que esto ni se da sabor ni se da placer, en ese momento este tipo de tomates van a dejar de vender, ¿no? Entonces la cuestión es qué tomates vendemos. Sí. Vamos a seguir con tu metáfora, ¿no? Sí, yo creo que eso sí que es bueno, la cuestión, ¿no? Lo que pasa es que, no sé, por ejemplo, los teóricos de las literaturas minoritarias lo dicen muy claramente. Una de las características de una literatura minoritaria es que se apoya, pero de una manera, que tú decías que se vende por una temporada, pero se apoya a la etnográfica, por ejemplo. Y en esa literatura entra cualquier cosa que se escriba en euskera. En esta literatura entra. Es decir, tenemos una especie de tragaderas. Sí, aguante para comer tomates ya pasados en lata, ¿no? Como decías tú. Sí. De todos modos, eso también son ciclos, yo creo que en este momento, y yo creo que esos ciclos también se van perfeccionando. En un tipo, tragamos cualquier cosa que estaba escrito en euskera. En este momento ya no tragamos cualquier cosa, para empezar porque no se publica. A ver si el no erudito se entera de algo o no se entera de nada. Oye, empezamos con el fútbol. Joseba Gabilondo, en opinión de Joseba, hay ciertos temas vascos a lo largo de los últimos años en la literatura vasca, marcados por las circunstancias políticas, económicas, sociales de este país, que ya son temas podridos y que cree que se va a dar un salto a una literatura, digamos, distinta, una literatura también necesaria. Yo en Cortázar, sin embargo, no lo tiene tan claro. Sí. ¿Por qué ese salto? Yo sé en tu opinión. Creo que era el niño que decía de natura non petitur saltum. Esto traducido es que la naturaleza no hace saltos. Es progresiva y va para adelante y para atrás, 2 pasos para adelante, 3 pasos para atrás, otros 3 para adelante y poco a poco se progresa, pero no de una manera lineal y no de una manera cronológica, que sería el sueño del crítico literario. No, entonces yo lo que estoy apuntando es ciertas tendencias y ciertos cambios que se están dando de una manera relativamente progresiva. Entonces el tomate podrido en este momento es intentar representar el País Vasco como tal País Vasco. Escribir la gran novela del País Vasco. Esto yo creo que a partir de Baba Cuac, y si quieres, yo no sé cuál es la audiencia aquí, pero podemos empezar a hablar de cosas como Ocho Peche, etcétera. Yo creo que este tipo de tomate enlatado ya no, por muy bueno que sea, digamos que el consumidor ya no está dispuesto a tragar ese tipo de tomates. Decía yo también en otra de las intervenciones que el fútbol es una terapia para solucionar ciertos problemas que tenemos los humanos. También apuntabas al principio que la literatura puede serlo, de alguna manera. ¿No será que los vascos hemos tenido ciertos problemas a lo largo de la historia y les estamos dando continuamente la vuelta como la tortilla? No, eso también es de cajón, digamos. No hay problemas eternos y no hay problemas que nos definen eternamente como vascos, etc. Por lo menos yo no apuntaría en esa dirección. De todos modos, para seguir con el fútbol, para que no nos perdamos, como tú sabes, parte de la violencia más irracional que se produce, sobre todo en Inglaterra, como sabes, pero también en España, etc., parte del fútbol. Entonces, el fútbol sí es una terapia también, digamos que está tan especializado que sí da o canaliza cierto tipo de problemas de representación nacionalista o regional, etcétera, etcétera, pero crea otros. Y es ahí cuando al final del partido de fútbol alguien se queda solo y si no sabe cómo continuar con otras terapias de soledad, agarra una borrachera de mucho cuidado y lo siguiente sabes que se está volcando un coche. Hombre, yo la verdad es que cuando al comienzo del programa él ha hecho esa especie de clínica del fútbol, decía, bueno, curiosamente con un grave error, ¿no? Diciendo, la Real representa a todo Guipúzcoa, el Atleti a Bilbao,
Soy del Alavés, eso sí que... Navidad, señor del Alavés. Tú eres de Álava, ¿verdad? Soy de Álava y te tengo que decir también que el Deportivo Alavés en la segunda vuelta ha sacado más puntos que la Real Sociedad y el Athletic Club. No, pero estamos representados bien porque John es Del del Athletic y es de Vizcaya y yo soy de Guipúzcoa, aunque me gusta el golf. Pero bueno, Pues el del medio... voy a pretender que soy de la Real Sociedad. No, que yo creo que la verdad es que yo estaba pensando, bueno, nos veremos representados, pero con las tensiones que se crean, yo creo que esa unión entre la tensión y la violencia racional, me parece que sí que es uno de los datos más provechosos que se ha sacado en esta loca intervención. Simplemente lo que quería apuntar es Peter Sánchez tiene una novela que se llama La soledad del portero y yo creo que lo que nosotros estamos apuntando ante el penalti. Entonces esto es la soledad del ¿cómo se dice? El forofo del fútbol después del partido. Esta sería la siguiente novela que tenemos que escribir. Yo estaba Gabilondo... No, perdona, pero yo por tanto apuntaba en esta dirección. Simplemente quería introducir un paréntesis. No, parece. Yo estaba Gabilondo en estas intervenciones que está realizando, como decíamos, a lo largo del país. También hace preguntas en lo que es el texto y lo que es la base de sus conferencias, que yo creo que en la mayoría de los casos obtienen respuesta. Pero otra de las preguntas que realiza a lo largo de estos apuntes que tenemos es ¿qué ser vasco cuando la mayoría de la programación televisiva, de películas y de libros provienen de Hollywood? Sí. Bueno, esa es la pregunta. Y es, ¿qué es esto de ser vasco cuando todo el mundo, si no lee literatura, que sabemos que no lee, pero vamos a ceñirnos a la televisión, ¿qué es esto de ser vasco cuando probablemente, yo no tengo porcentajes exactos en este momento, estos porcentajes oscilan, pero simplemente para hacerlo de una manera absoluta, la mayoría de los programas de una televisión, no solo vasca, sino también española y probablemente europea, no son de Europa. No son de España, no son del País Vasco, son de los Estados Unidos y son de Hollywood. Sin embargo, en los últimos años, La pregunta. Sin embargo, en los últimos años, ya que estamos hablando también de televisión, lo que son las producciones propias, tanto de Euskal Televista como de las diferentes televisiones que se hacen desde Madrid, están consiguiendo mayores resultados y mejores resultados lo que se hace en casa que lo que viene de fuera. Mayores audiencias. Mayores audiencias. Espera, si es que eso, como siempre sabes, en periodismo lo cercano vende. Es decir, lo que pasa cerca de mi casa vende muchísimo. De todas maneras, a mí yo solo esto no me impresiona, yo creo que siempre ha sido así. Hombre, en la cultura española hay una palabra detestable que es lo de periférico, ¿no? Pero bueno, o sea, ¿qué es ser vasco cuando en el Renacimiento los productos culturales se crean en Francia? Cuando el protestantismo se crea en Alemania. ¿Qué es ser vasco en el barroco cuando los productos culturales se están creando en otro sitio? En el clasicismo se están creando en Francia, yo qué sé. O sea, a mí, de verdad, ser vasco es... no sé, la verdad es que me parece una definición un poco esencialista en este sentido, ¿eh? No, yo no, No hace es una pregunta. Sí. Bien, pero debajo yo creo que hay una especie de pensamiento. A mí, es que, no sé, yo sigo pensando que vivir el momento de alguna manera, yo estoy en vez de periférico, por ejemplo, de colonias, yo creo que es como hemos vivido, ¿no? Lo que sigo pensando, ¿no?, es que a la vez que se crean grandes redes, se crean también grandes agujeros para escapar. Me da la impresión. No sé si muchos agujeros, pocos agujeros, fáciles de escaparse, difíciles de escaparse. Mayores y menores. Sí. Y luego hay una cosa que es importante para lo mismo, que es la memoria, y de qué capacidad de olvido tenemos de la televisión. Antes hoy hablábamos de la radio, y la radio de madrugada. Bueno, la de madrugada debe ser también muy fiel, ¿no? Pero qué capacidad de memoria tenemos, me parece que también. A la hora de crear una vida, ¿no? Porque creo que las vidas se crean culturalmente. O sea, ¿qué se basó? Pues es la misma que hace bastante tiempo, es decir, vivir históricamente, ¿no? Yo creo que la diferencia, y por eso que la pregunta era una pregunta falaz, digamos, una pregunta con segundas intenciones, es esta pregunta se la hace a un nacionalista, si es lo que piensa que existe tal cosa como ser vasco de una manera diferenciada de lo de Hollywood, diferenciada del Renacimiento, del humanismo que viene del extranjero, de la ilustración, etcétera. Entonces ahí yo efectivamente le he dado la vuelta a la pregunta, es ahí por donde iba. Y curiosamente sí, es la respuesta o es la pregunta de todos los tiempos
Pero curiosamente, tanto en el Renacimiento como en los tiempos de la Ilustración, incluso en tiempos de romanticismo, en el País Vasco, no se pensaba uno mismo como vasco. Lo vasco no se definía y no se identificaba como tal individuo, mientras que ahora sí. Por eso yo creo que esta pregunta ahora es una pregunta relativamente antigua, como tú has apuntado, pero a la vez es muy importante en su falacia, en el sentido que lo que yo quiero desmontar es esta concepción de pensarse lo vasco como lo diferenciado del resto del mundo. Entonces, curiosamente, yo creo que la televisión nos ayuda a pensar el nacionalismo en el sentido de que la minoría de los programas están producidos desde aquí, pero tienen la mayor audiencia y, por tanto, curiosamente, lo que yo plantearía es que la televisión nos ayuda a situarnos globalmente de una manera mucho más realista, en el sentido de que lo que más nos interesa, lo que más audiencia tiene, es lo de aquí, y al mismo tiempo no perdemos la percepción política que por mucho que nos interese lo de aquí, lo que manda no es lo de aquí, sino que es lo de Hollywood y lo que es lo global. Entonces la televisión nos ayuda a situarnos en el mundo de una manera muy realista. A través del fútbol, el Go en cable y no sé qué programas de Hollywood veis. ¿Cuál es el programa de Hollywood que más importancia tiene este momento? Yo Canal Plus. Alice McBeal o algo así. Sí, exactamente. Sí. Pues eso, por ejemplo, sí que puede ser una serie que ha pegado de alguna manera aquí. Pero ves, Ali McBeal también, para volver al tema del atraso, del retraso, etcétera, etcétera, hay un componente muy interesante en Ali McBeal, que es este componente que no es realista, y ahí saca una palabra y la primera palabra que viene al caso es realismo mágico. Eso es lo que es. El bebé ese famoso que salta por la habitación de ella cada vez que le da por lo sexual. Este tipo de eso, en Latinoamérica, en España, etcétera, esto sabemos que es exactamente y por qué se crea. Y esto se llama realismo mágico. Y aquí tenemos una tradición mucho más antigua que de repente los americanos la descubren y nos la vuelven a vender como si fuera algo nuevo. Cosa que no lo es. Yo se la vuelvo al fútbol porque en algunas ocasiones, en muchas ocasiones, solemos decir también... Hablemos de literatura. Sí, solemos decir los periodistas desde aquí, el fútbol y la política no se deben de mezclar. La literatura y la política se deben de mezclar. Dependiendo del tiempo, dependiendo de las circunstancias y dependiendo del momento. Entonces, en este momento, sobre todo a lo que me refiero es a los 90, no. Es más, yo creo que hay que diferenciarlas. Sin embargo, pero enfatizo, en los 90. En los años 60, cuando Gabriel Aresti, por ejemplo, escribía, había que mezclarlas, no había otro remedio. Sin embargo, te hago una serie de comentarios y a ver hasta dónde crees que acierto o igual me equivoco. Por ejemplo, con el tema de cuándo la literatura española ha aceptado que existía una literatura vasca. Yo, desde luego, en el sistema educativo que me tocó estudiar, aprendí que había una literatura española, nunca que había una literatura vasca. No estudié, entre otras cosas, en Ikastola, si te puede servir de referencia. Y también, ¿para cuándo autores como Unamuno serán considerados uno de los grandes de la literatura vasca? Te lanzo esas dos observaciones. Bueno, estamos otra vez en el programa del caso. ¿Cuál es importante el problema? No, el asunto es que... El ranking de los futbolistas claro, en literatura. Pero en literatura, eso es muy importante. Pero además no solo eso, sino que él dice que no se deben mezclar. Él dice que no se debe mezclar la política en los 90. y la literatura, en el sentido de que yo creo que en los 90 la literatura tiene que tender a la esfera privada. Pero es que aquí todavía, como hay tantos productos con tanta imbricación, pues no lo sé, estoy pensando que no lo sé. ¿Cuándo, ¿cuándo va a aceptar una... Que quizás lo acepte, igual ha cambiado desde el momento en que... No lo sé, no. Yo no creo que haya cambiado mucho el sistema de la educación. No sé si en las Ikastolas se hace justamente lo contrario, hablar solo de literatura vasca y no hablar de literatura española. Pero yo creo que ahí también hay estamentos más o menos sensibilizados. Realmente yo creo que en general, todavía mientras la literatura sea una característica de lengua, de creación de Estado y de poder, pues muy difícilmente algunos, y digo algunos, porque en algunos textos sí que están, y que hay algún escritor vasco, pero mientras el canon no sea un justificador de Estado, yo creo que va a costar todavía bastante que los programas, que además los hace el Ministerio de Educación, entren. Además, ¿cómo se llama la ministra esa? No, ya Era Esperanza, está dimitida. pero ahora es presidenta del Senado.
que curiosamente tiene muchísimas raíces en Saúl, por lo visto. Sí, sí. No, hay... Actualmente... A mí lo que me gustaría plantear es que parte de lo que la globalización trae es la crisis, lo que yo apuntaba, la crisis de la nación-estado, de la relación directa y casi metafísica o natural entre un Estado y una nación. Evidentemente está claro que en este momento España ya es un Estado multinacional, entonces la pregunta es cómo nos volvemos a repensar esto. Entonces, digamos, las dos provocaciones que yo planteo para los dos bandos es que sigo pensando que el euskera es lo que de manera determinante nos define como vascos. Entonces, según nos acerquemos digamos, en un momento que sea asintótico, al momento en el cual en el País Vasco todo el mundo conozca el euskera, no que lo tenga que usar, pero por lo menos no bloquee el uso del euskera y por tanto, digamos, la sobrevivencia del euskera esté garantizada. En ese momento yo creo que una de las dos de las cosas que nos tenemos que replantear, una es que el País Vasco, históricamente hablando, ha sido un país bilingüe, por razones muy imperialistas, de centralismo, jacobinismo y todo lo que quieras, pero ya los hechos son los hechos y yo creo que si llegamos a esta madurez lingüística tenemos que empezar a aceptarlos. Y en ese sentido creo que la literatura escrita en castellano en el País Vasco hay que recuperarla, pero al mismo tiempo, y lo que me gustaría enfatizar simultáneamente, es que esto significa que esta literatura, pongamos un amuno, digamos, como de ejemplo ya referencial típico, ¿no? Pero que nos sirve perfectamente. Esta literatura deja de ser primariamente española y pasa a ser primariamente vasca, y a partir de lo vasco pasa a ser en un momento secundario española, con lo cual no es cuestión de que solamente se reescriban los manuales de euskera de la literatura vasca, sino que hay que reescribir los manuales de literatura española. Y yo creo que nosotros vamos a ser mucho más cordiales y vamos a ser mucho más aceptantes de esta nueva realidad, que no va a ser curiosamente el nacionalismo español, el cual sobrevive de una manera muy viva. John, es que apunta entre las cosas que dice en esas conferencias la literatura vasca en los tiempos de globalización, al hilo de este tema, apunta Joseba, pensar a Baroja desde dentro de la literatura vasca y no desde la literatura española no es fácil. ¿Imposible? Pero yo es que yo quiero hacer al hilo también del resumen que te han pasado y que te han hecho de venir aquí solo. No, hay una reflexión anterior. No, en serio, yo siempre he pensado, vamos a ver, ¿por qué es más fácil pensar a Baroja como vasco, como escritor vasco, que a Unamuno? Pero yo creo que... No necesariamente. Pues yo creo que hay razones, porque yo lo he oído. Eso sí, o sea que baja sí, pero Unamuno no. Evidentemente Unamuno hace una... ¿Dónde está la frontera? Sí, intentaré explicártelo. Evidentemente me parece que Unamuno, en un momento en que hace un discurso contra el euskera, y por tanto contra la identificación lengua-nación-estado, contra el discurso nacionalista en la nacionalista vasco puede quedar fuera. Mientras que nosotros tenemos una literatura que además le gusta lo etnográfico, desde Mogel, por tanto Baroja, que hace una literatura algo más etnográfica que Unamuno, pues es más fácilmente asimilable. Pero Unamuno está en la Boseta, por ejemplo. Entonces, Unamuno está en la literatura vasca. Él en la conferencia decía algo así como que ya era hora que en las literaturas vascas, en las historias de letras vascas escritas, entre otros por mí mismo, y ahora que no, que se dejar a un lado la identidad y tal. Yo creo que he escrito una donde evidentemente no es que esta es una literatura identitaria, sino que es una literatura que depende tanto de los modelos. En los modelos de fuera, tanto. No sé si desde los Estados Unidos a veces se va, desde luego se tiene que tener otro punto de vista, a veces, como decías al principio, más rico, por lo menos con más puntos de vista, desde otro lugar, pero por enfatizar lo de que es más miope en el sentido de que no vemos tan de cerca, pero a la vez es privilegiado en su miopez, en el sentido de que solamente vemos lo más general, ¿no? Entendido, pero... un punto de vista muy limitado. Lo que dices, por ejemplo, los riesgos son grandes, ya que no se trata de castellanizar la cultura vasca, sino de basquizar y euskaldunizar la castellana. Sí. Esto, actualmente, con lo que estamos viviendo en el país, con dos bloques, con esas declaraciones cruzadas durante todo el día por las cosas más mínimas, cuando una bandera es un problema, ¿tú crees que esto puede llegar a ser posible?
Bueno, yo creo que eso es parte de la función de la crítica literaria, es que tenemos que pensar no solamente el presente y el pasado, sino también el futuro. La utopía. Sí, en el sentido de que no tenemos que prescribirla, tenemos que decir por dónde debe de ir, pero sí por dónde podría ir y sugerir, digamos, caminos. Entonces, volviendo a lo que yo ha planteado, yo sigo planteando una tesis mucho más radical, y es que independientemente de que una literatura sea etnográfica o no sea etnográfica, en fin, es una Baroja, yo creo que, por ejemplo, el ataque de Unamuno respecto a la lengua vasca es un ataque muy vasco. En su virulencia y en su irracionalidad no se explica sino desde un punto de vista vasco. Y, por tanto, yo creo que sigo pensando que incluso las pautas sobre las cuales Unamuno organiza, yo creo que por última vez, el nacionalismo vasco, el nacionalismo español de una manera exitosa, sus raíces están en lo vasco, y este nacionalismo español no se puede entender sino a partir de un nacionalismo vasco. Con lo cual sigo pensando que la única forma, digamos, clara, racional y al mismo tiempo productiva de reescribir el canon vasco no es en función de la lengua, que de todos modos es lo que yo no he hecho, y escribir una historia de la literatura vasca en base a la lengua vasca, sino que yo lo que planteo de una manera radical como provocación, como otra forma de empezar a pensar. Yo no estoy seguro de que vayan por aquí los tiros, como tú dices, nos pegamos con una bandera, nos pegamos con una palabra. Entonces, pero yo quiero pensar, por lo menos, empezar a pensar en esta línea, es ¿qué pasa si pensamos que la literatura vasca es una literatura bilingüe, absolutamente bilingüe, donde todo el mundo que nace aquí, antes o después, queda determinado por este nacimiento, y por tanto piensa a partir de ese nacimiento y no piensa a partir de su españolidad? Eso, ¿existe alguna referencia en el mundo donde dos culturas puedan vivir así, de esta manera, que lo tenga pues el habitante de la zona tan fácil para acceder a lo que es la literatura de un idioma, la literatura de otro? No sé, se me pueden ocurrir ejemplos pues como Canadá o como puede estar Bélgica, no sé si en algún sitio esto no es más fácil que aquí. Es todavía más fácil que eso de explicarlo de una manera incluso más rotunda y radical. Es solo con la modernidad y con la idea de la nación-estado que estos conflictos existen. Antes de la modernidad, todas las ciudades europeas eran multilingües, y la lengua no era un contencioso. La gente hablaba varias lenguas, era práctico, era conveniente hablar varias lenguas. El concepto monolingüe que todavía es predominante en España, que no en las periferias, eso se pensaba que era una cosa excepcional y más bien obtusa, en el sentido de que cuál es el beneficio de pensar de una manera monolingüe. Entonces, antes de la modernidad, la mayoría de por ejemplo, era muy típico que en muchos imperios los reyes hablaran un idioma y los escribas y digamos, los que llevaban la contabilidad y la cronología, en fin, los cronistas de estos imperios, hablaban otra lengua. Simplemente para darte un ejemplo muy rápido, Carlos I y V de Alemania, cuando llegó a este país, y era el gran emperador de este país, no hablaba castellano. Lo cual sí creó ciertas fricciones, pero dentro de ese mundo político era una cosa entendida. No hacía falta que hablaran el mismo idioma. Estamos en recta final y yo creo que hemos hecho un batiburrillo de ideas. También el moderador del fútbol a Carlos V ha colaborado en lo que ha ocurrido a lo largo de los minutos, pero a norma ya final y para ir concluyendo, vamos a hacer una valoración de cara al futuro. ¿Qué papel tiene la literatura vasca? ¿Hacia dónde puede ir esta literatura vasca? No sé, John, desde luego que Joseba apunta unas directrices que hay que seguir, que quizás en muchos casos sean necesarias, no sé si son posibles, y que se salven de alguna manera ciertas barreras que hasta ahora nos hemos puesto, ¿no? No sé, yo la verdad es que sí quería hacer una reflexión que he hecho antes, pero sí que por lo menos he punto. ¿Que va a haber cambio? Yo solo seguro que sí. Yo no sé si los mamotretos, las historias, las novelas largas, Las éticas nacionales que decías. las éticas nacionales tendrán o no. Pero yo creo que ha cambiado el mercado de trabajo, luego tiene que cambiar el mercado literario. La verdad es que los jóvenes en estos momentos aquí, yo creo que tienen problemas. Tienen problemas para publicar, serios problemas para publicar. O, bueno, pasa también lo contrario, quiere decir que el joven también es un valor y por tanto tienen también un cierto apoyo. Pasan las dos cosas. Pero como ha cambiado el mercado de trabajo, como, no sé, mis alumnos tienen algunas becas, pero difícilmente entran a la universidad, por ejemplo, tienen dificultades para entrar en la educación secundaria. Ahora mismo nos abre la puerta a una alumna mía, quiere decir que está aquí como recepcionista. Como ha cambiado el mercado de trabajo, yo creo que tiene que cambiar, y ha cambiado el mercado literario. Se han canonizado algunas figuras, entrar
cuesta, pues la literatura va a tener que cambiar, claramente. Ahora, ¿cuál va a ser el futuro? La verdad es que yo no me claro que podríamos decir, yo esto no lo sé. No, desde luego hay que, es que tú yo creo que lo has interpretado de una manera que él tiene muy claro por dónde hay que seguir, yo no creo que él tenga claro por dónde hay que seguir, No. Y yo menos. Desde luego que ciertos avances quizás en algunos de los apuntes que hace Joseba en estas conferencias como Unamuno, Baroja, Castellano, Euskera, pues ciertos avances yo desde luego, John, sí que puedo vislumbrar, tanto en un lado como en el otro, como en los que están en el centro. Ciertos cambios a positivo creo que sí que se están dando. No sé si Joseba también pues ha dado cuenta de algún cambio con esta última vuelta a la Tierra. Sí. Yo creo que en este momento, irónicamente, aunque como tú apuntas, y yo en esto sigue siendo muy marxista antigua, hay que empezar con el dinero. Y de ahí, a partir de luego reflejar todo. Evidentemente el mercado ha cambiado, curiosamente también yo creo que el mercado ha cambiado para bien, en el sentido de que los escritores en este momento tienen un mercado mucho más global del que el escritor vasco ha tenido nunca antes. Entonces, a partir de ahí, y de nuevo de esta flexibilidad del mercado, yo creo que en este momento, curiosamente, los niveles de exigencia han subido, pero al mismo tiempo yo creo que en este momento la literatura vasca es la más plural que yo creo que hemos conocido en los últimos 20-30 años. Con lo cual, es muy esperanzador. Y no solamente esperanzador en el sentido de que uno puede leer más cosas, sino yo creo que el debate sobre lo que es lo nacional, sobre lo que es nuestra identidad, pasa a través de la literatura, y yo creo que la literatura nos da cada vez muy interesantes a partir del bilingüismo, de cómo repensarnos como una sociedad ya bilingüe, que eso trae a tiempos de Carlos V, la premodernidad, etcétera, y nos sirve también para este momento que decíamos que es la soledad del ¿cómo era? Del portero ante el penalti, pero en este caso sería la soledad del fan del fútbol después del partido de fútbol. Y aquí yo creo que la literatura, por lo menos si la escribimos, yo no sé si la vamos a escribir o no, pero si se escribe, yo creo que aquí esa soledad puede crear nuevas épicas, pero son las épicas de una persona, ¿no? Del individual. La literatura vasca es plural porque tiene dos idiomas y dos formas de llegar al público, o también en cada una de las formas, en cada uno de los idiomas también existe esa pluralidad. La globalización trae un condicionamiento que es bastante, digamos, perverso, pero interesante en su doblez. Y es que, por una parte, hasta ahora, para decirlo de una manera psicoanalítica, la literatura vasca ha escrito para el padre nacional. O sea, ha escrito para complacer la idea de la identidad nacional que el padre del nacionalismo, la ley del nacionalismo tenía. Entonces escribía solamente un tipo de literatura, que no pasaba a través del placer, pasaba a través del deber y de la identidad. En este momento, curiosamente, el capitalismo y la globalización lo que traen es el requerimiento de tener que satisfacer ya no a la ley nacionalista, sino al consumidor nacionalista. Lo cual no significa que haya un cambio radical, en el sentido de que el consumidor nacionalista sigue siendo nacionalista y quiere saber lo que es la identidad, el ser, el deber y la ley del nacionalismo. Pero al mismo tiempo, lo que el capitalismo de una manera muy perversa incorpora es el placer. Un placer tal vez entendido de una manera muy reductiva, muy instantánea, muy gratificante, pero de todos modos placer. Cosa que, digamos, el campo imaginario nacionalista no comprendía. Y por tanto, en este momento, hay tantos placeres como consumidores. Y esto, a partir de la globalización, lo que supone es que hay una diversificación del mercado. Hay que responder a los diferentes placeres y perversiones de cada lector. Y a partir de ahí, la literatura se pluraliza. El problema es que ahora ya es esclava de estos placeres. Y por ahí vamos a hacer la discusión. Para terminar, sí, pero... No, yo sí... Mira, yo tengo amigos que escriben en castellano en este país. Y sí quiero hacer una reflexión sobre mercados. Mientras que la literatura vasca crea un sistema, lo cual significa lectores. Bueno, autores los hay, ¿sabes? Pero editores, lectores y críticos y publicidad en torno no hay tanto. Bueno, la literatura vasca lo ha creado, la literatura nuestra crea un sistema, la literatura en castellano en este país lo tiene peor. Entonces tienen que o emigrar, integrarse en otro sistema, que es el sistema español. Bueno, es un poco... La cosa yo no creo que sea tan optimista, de verdad. O sea, yo creo que en teoría tiene razón, pero luego el día a día, pues estamos aquí, ¿no? Pero el día a día, hombre, yo creo que plantea dificultades.
Bueno, plantean dificultades, diferentes aspectos, como han visto a lo largo de los minutos de esta tertulia de Euskadi Ascuintza en Radio Vitoria. Hoy con la literatura vasca, el papel que ha cumplido y que cumple actualmente. Hablaba de los 90, Joseba Gabilondo, y ya enseguida vamos a comenzar un nuevo milenio. ¿Hacia qué nos llevará la literatura vasca de ese nuevo milenio? Seguro que tiene que ver mucho con lo que pase con este pueblo, con lo que pase con esta parte tan pequeña de la tierra. Joseba Gabilondo y Jon Cortázar, muchas gracias por estar en esta noche de sábado. Ahora salimos a la calle y seguimos riéndonos y seguimos con el teléfono móvil y seguimos contando historias.